Cuando el villano tenía al protagonista machacado en el suelo, escupiendo sangre, yo me transporté dentro del cuerpo del villano. Ante mí, el joven pero resistente protagonista alzó la mirada para clavármela. Apretando los dientes, palabra por palabra, espetó: Javier, más te vale matarme ahora mismo. Si me queda un solo aliento de vida, en el futuro no me lo pensaré 2 veces para acabar contigo. Yo eché un vistazo al látigo que sostenía en mi mano. Luego observé la sangre y las heridas que cubrían su cuerpo. Y considerando que en el futuro se convertiría en una figura poderosa e influyente en toda la ciudad J, a quien nadie se atrevería a desobedecer, tomé una decisión rápida. Arrojé el látigo sin dudar. Me abalancé hacia él y lo abracé. No te equivoques, usaba el látigo contigo solo como un juego previo. Bajo la mirada cada vez más gélida del protagonista, insistí: es porque me gustas que te trataba así. Desde pequeño, fui débil y estuve plagado de enfermedades, muriendo antes de los 30 años. Después de morir, me transporté dentro de una novela BL, convirtiéndome en el hermano mayor sin parentesco sanguíneo del protagonista. Las buenas noticias: estaba muerto, pero no del todo. Las malas noticias: era el villano que había maltratado al protagonista desde su infancia. Cuando llegué, me encontré de pie en un sótano oscuro, con un látigo en la mano. Un joven estaba arrodillado frente a mí. Vestía ropa ligera, sus omóplatos delgados mostraban prominentes protuberancias, todo su cuerpo temblaba ligeramente, con la cabeza gacha, imposible de ver su expresión. En sus hombros había marcadas varias huellas de zapatos, y sangre en su cuerpo. Era una vista desgarradora. El original sin duda estaba maltratando a un adolescente. Avancé silenciosamente un paso, me incliné y extendí cuidadosamente mi mano hacia el joven, con la intención de ayudarlo a levantarse. Antes de que mi mano tocara su brazo, la voz mecánica, fría y sin emociones del sistema sonó en mi mente: él es Lorenzo, tu hermano menor sin parentesco sanguíneo, de diferentes padres. ¿Eres un villano? ¿Para qué lo ayudas? Ahora continúa con la trama, azótalo. 2. Mi movimiento se detuvo, respondiéndole mentalmente: ¿cómo voy a golpearlo viendo en el estado en que está? ¿Acaso un buen joven de la nueva era, criado bajo la bandera roja y los vientos de la primavera como yo, podría hacer semejante cosa? Es demasiado cruel. La voz del sistema seguía imperturbable. Por supuesto que debe ser cruel, si no, ¿por qué crees que el original era conocido como el villano? Está bien si no lo azotas ahora, pero tampoco puedes ayudarlo. Golpearlo, insultarlo, maltratarlo, todo eso puedes hacerlo, pero contrólate, no puedes mostrarle ninguna bondad. En resumen, recuerda siempre que no eres una buena persona. Está bien. Mantuve mi postura ligeramente inclinada, cambié la dirección de mi mano, la levanté un poco y la posé en la barbilla de Lorenzo. Con un poco de fuerza, pellizqué la punta de su barbilla obligándolo a alzar la cabeza. Solo puedo decir que no era de extrañar que fuera el protagonista. Y además, un protagonista que es el activo en la relación. Su rostro era simplemente impresionante. Ojos de forma estrecha y alargada, rasgos faciales nítidos y bien definidos sin perder delicadeza. Si se ignoraban los rasguños en su mejilla y el hilo de sangre que se escapaba de la comisura de sus labios, era un rostro prácticamente perfecto. Aún estaba maravillado ante la belleza del protagonista. Al siguiente instante, mi mano fue agarrada por Lorenzo y luego rechazada con fuerza. «¡Quítate de encima!». Alzó la vista hacia mí, sus ojos, tan bien formados, reflejaban un desprecio inconfundible. Javier, palabra por palabra, cada sílaba parecía salir a rastras de entre sus dientes. Más te vale rezar para que puedas matarme ahora. Si me queda un solo aliento de vida, en el futuro, no pienso perdonarte. 3. Después de todo, ahora yo era el malvado. Y él ya me había provocado hasta este punto. Si aún no hacía nada, no tendría explicación. Así que di un paso atrás, solté una risa fría y abofeteé a Lorenzo. Luego levanté el pie, y con una postura completamente dominante apoyé la punta del pie en su hombro. Y además, como para humillarlo, presioné y giré el pie un par de veces. En ambos movimientos, la fuerza que utilicé no fue poca. En el rostro pálido y herido de Lorenzo pronto aparecieron varias marcas rojas. Sus cejas, debido al dolor y la humillación, se fruncieron irremediablemente. Para colmo, sus extremidades estaban atadas con una gruesa cuerda de soga. Ni siquiera podía luchar de manera significativa. Solo podía mirarme semi-alzando los párpados, sus pupilas oscuras bullendo con un odio evidente. ¿De verdad quieres morir? Retiré el pie, me incliné ligeramente, y de nuevo, pellizqué con fuerza el rostro de Lorenzo. ¿Qué te crees que eres? Un bastardo que mi papá trajo a casa sin saber de dónde. Hice una pausa breve, esbozando una sonrisa burlona en mis labios, con un tono de voz lleno de desdén. ¿Crees que mereces hablarme en ese tono? Eres solo un perro para que yo juegue a mi antojo. ¿Crees que llegará el día en que puedas matarme? Soltó una risa leve y despectiva. Qué bien sueñas, cariño. 4. Pero en realidad, mi actitud altiva era solo superficial. De hecho, desde que lo pateé, mi corazón no había dejado de latir con fuerza.
Antes de venir aquí, cuando el sistema me puso al día, aprendí un punto muy importante. Aunque ahora Lorenzo estuviera a mi merced, para que yo lo maltratara y humillara a voluntad, en el futuro, se convertiría en una gran figura que dominaría toda la ciudad J, a quien nadie se atrevería a desafiarlo. Entonces, ¿llegaría el día en que él me mataría? Sí, definitivamente sí. Cuando llegara el día en que las tornas cambiaran, sin duda me rebanaría al instante como a un palo. Así que, pensando en mi propia supervivencia, después de soltar mis bravatas, inmediatamente retrocedí 2 pasos alejándome de Lorenzo. Inútilmente, apoyé su hombro con la mano y luego arrojé el látigo que había estado sosteniendo. Tras un buen rato, tosí suavemente. Bajando la mirada, dije en voz baja, «Lorenzo», alargué la voz, intentando que mi tono sonara juguetón y burlón. «¿Nadie te ha dicho antes? Que tu rostro es realmente bastante handsome». Él alzó el rostro desde la penumbra, destellos de luz moviéndose en el fondo de sus ojos, como si no entendiera por qué mencionaba eso ahora, qué locura estaba tramando. «Lorenzo», lo llamé de nuevo, «que yo te golpee es tu suerte. ¿Entiendes? ¿Crees que estoy dispuesto a tocar o a azotar a cualquiera?» Deslicé la yema de mi dedo por la piel de su cuello, sintiendo que todo su cuerpo temblaba ligeramente, y mi conciencia se estremeció de dolor. Después de todo, Lorenzo era solo un adolescente, frente a un villano lunático como yo. Sin duda, en el fondo, aún sentía miedo. Suspiré suavemente en mi interior. Esperé un momento y noté que el sistema no emitió ninguna advertencia de OC por mis palabras y acciones. Así que me armé de valor y continué diciéndole a Lorenzo, «Es porque me gustas que te trato así. Usar el látigo contigo es solo un juego previo». Moví mis dedos hacia abajo, desde su hombro hasta su cintura y abdomen. Allí se extendían varios latigazos, la sangre había empapado la tela de su ropa. «Mira estas cicatrices en tu cuerpo». Soltó una risa baja, ladeando la cabeza. «Si no estuviera interesado en ti, ¿por qué estaría dispuesto a tocarte?» 5. Probablemente ni en sus sueños más locos habría imaginado escuchar la palabra, gustar, salir de la boca de un despreciable como yo. Lorenzo no intentó evitarme de inmediato. Tampoco me respondió con sarcasmo. Me miró fijamente durante un largo rato, con una expresión entre la perplejidad y la basura. Finalmente, con voz ronca, logró articular, «Vete». Su mirada cayó sobre mi mano, que aún descansaba en su cintura, e inmediatamente, como si se hubiera quemado, apartó la vista. «Javier, no eres más que una escoria». «Ve». Cerró los ojos. «No me toques». No me fui, ni dejé de tocarlo. En cambio, me agaché frente a Lorenzo, tentativamente alcé la mano y jugueteé con su cabello negro que caía sobre su frente. «Mírate, con ese temperamento tan terrible. ¿Podrías portarte un poco mejor?» Toqué su mejilla con el dorso de mi mano. «Me gustas tanto. Si te portas bien, ya no te golpearé». «¿Realmente necesitas enfrentarte a mí de esta manera, cariño?» Estas 2 últimas palabras se me escaparon sin pensar. Apenas salió de mi boca ese término empalagoso, tanto Lorenzo como yo obviamente nos sentimos repelidos. La expresión en su rostro se congeló por un momento. Pero por suerte, no tengo mucho sentido del pudor. Tentativamente, lo llamé por otro apodo, «Tesoro». El sistema permaneció en silencio. No sonó ninguna alarma, seguro. Así que, aprovechando mi ventaja, alcé el brazo y envolví suavemente a Lorenzo entre mis brazos. Al instante, todo su cuerpo se puso rígido en mi abrazo. Aproveché para seguir avanzando, no, para consolidar mi victoria, persistir. Recordé un poco la trama, liberé una mano para acariciar la cabeza de la persona en mis brazos, y abriendo la boca continué inventando. «Déjame contarte otro secreto», dije lentamente, con voz baja y los ojos bajos. «Solo puedo reaccionar ante los hombres, pero no cualquier hombre sirve, muy pocos alcanzan mis estándares». «Qué casualidad, Lorenzo». Mis dedos rozaron ligeramente la punta de sus cejas, y mi voz se hizo aún más baja. «Aunque tu personalidad es detestable, tu rostro y tu cuerpo encajan perfectamente en mis gustos. Y resulta que soy una persona superficial. Así que estoy realmente interesado en ti». Al llegar aquí, me detuve abruptamente. Lorenzo apartó bruscamente la cabeza, esquivando mi mano. Mis dedos rozaron el borde de su mejilla y no tocaron nada. Fruncí el ceño, pellizqué su barbilla y le devolví el rostro hacia mí. «¿Por qué te escondes?». Actué, adoptando lo que consideraba una expresión feroz, y me incliné ligeramente para mirarlo siniestramente. «Cuando mi papá te trajo a casa, realmente me parecías molesto. En ese momento pensé que eras otro bastardo que había tenido con quien sabe quién. Pero luego supe que, en efecto, no eras su hijo biológico». «Hermano», dije lentamente, sonriendo, «me alegra. Un simple hijo adoptivo sin lazo de sangre. Como jugar contigo depende totalmente de mí». 6. Dios es mi testigo, que mi conciencia está limpia. En el fondo, yo no quería para nada jugar con Lorenzo.
no tengo tantos hábitos pervertidos. Y ni siquiera me gustan los hombres. Aunque en el mundo real, debido a mi constitución débil, estuve postrado en cama durante años y hasta el día de mi muerte nunca tuve una relación. Pero soy completamente heterosexual. Ahora, para engañar al protagonista, decirle esta mentira de que me gusta va en contra de mi conciencia. ¡Qué pecado, qué pecado! Pero tú, el sistema apareció de repente, ¿por qué necesitas hacerle creer que te gusta? La familia Sánchez era rica y poderosa. Hasta el sótano que construyeron era espacioso y no podía subestimarse. Ya había caminado un buen trecho y aún no lograba salir. Además, al pensar que Lorenzo, desde pequeño, siempre había estado solo, encerrado en este lugar oscuro y frío por el original, un niño, ¿cuánto miedo no habría sentido? Ahora el original se había ido, y aún tenía que soportar mis humillaciones. Mi conciencia dolía aún más, me reprochaba mentalmente con locura. Hasta que el sistema me golpeó varias veces, finalmente reaccioné y respondí su pregunta. ¿Por qué necesito hacerle creer que me gusta? Por supuesto, para que en el futuro, cuando crezca y quiera vengarse, sea un poco más indulgente conmigo. Ahora me muestro como un hermano mayor adoptivo obsesivo, retorcido y persistente, que lo desea hasta el punto de estar dispuesto a hacer cualquier cosa. Un admirador loco y enamorado es un poco más justificable que un villano que es pura maldad, que simplemente nació disfrutando atormentar a los demás, ¿verdad? Reflexioné. De esta manera, cuando en el futuro quiera matarme, considerando esto, quizás esté dispuesto a dejarme el cuerpo intacto. Sí, un cuerpo intacto está bien. Un cuerpo intacto es presentable. Te advierto, tu misión es cambiar el destino original de muerte del personaje villano Javier. Hacer que la historia en general sea más positiva y optimista, de manera razonable. Pensar desde el principio en cómo morir es pura pereza mental. Usuario, no puedes ser tan pasivo. Si al final él realmente te mata, ya sea que te descuartice o te deje el cuerpo intacto, se considerará un fracaso en la misión. Y según el acuerdo entre el sistema y yo, si la misión tiene éxito, puedo regresar al mundo real y tener un cuerpo sano. Por el contrario, si falla, desapareceré por completo, dejaré de existir en cualquier mundo. El sistema, inusualmente, rugió en mi mente. Así que la misión es muy importante, ¿lo entiendes? ¡Ay, sí, lo entiendo! ¿Podrías dejar de gritar? Me estaba martirizando el cerebro. Agité la cabeza inútilmente, intentando calmarlo. Mientras hablaba, finalmente llegué a la salida del sótano. Bajo la luz que por fin se volvía brillante, bajé la mirada y me observé. Tanto el cuello de la camisa como las mangas tenían manchas de sangre muy evidentes. Era de cuando abracé a Lorenzo hace un rato, que se me había pegado de él. Era evidente que él realmente había sufrido mucho a manos de Javier todos estos años. Así que, dado que la relación entre ambos ya había llegado a este punto, ¿cómo podría hacer que Lorenzo, cuando en el futuro tuviera la capacidad de matarme, estuviera dispuesto a perdonarme la vida? Alcé la vista y miré la luz del cielo. De repente, surgió en mi mente una idea extremadamente absurda. Quizás, hacer que se enamore de mí. 7. Querer que Lorenzo se enamore de mí, a menos que se den una de las tres siguientes situaciones. Primero, que sufra el síndrome de Estocolmo. Segundo, que sea masoquista. Tercero, que sea un obsesivo del amor. Obviamente, el protagonista de la obra original, que domina el viento y la lluvia, no corresponde a ninguno de estos casos. Y además, tiene una pareja oficial. Suspiré con melancolía. Guiado por los recuerdos del original, dirigí mis pasos hacia el comedor. Total, las cosas ya están así, primero vamos a comer. No había caminado ni 2 pasos cuando alguien detrás de mí gritó «señorito» y me siguió. Me detuve, desconcertado, y al volverme vi a un joven de edad similar a la de Lorenzo. Vestía una simple camiseta blanca y vaqueros. En la mano llevaba el látigo que había dejado caer en el sótano. Me asusté. Ahora lo recordaba. Este era Ignacio, hijo del mayordomo de la familia Sánchez, el secuaz del malvado original Javier. En los primeros compases de la trama, tanto en la escuela como en casa, había participado en casi todos los incidentes de acoso de Javier hacia Lorenzo. Bien, miembro del grupo de villanos +1. Suspiré profundamente en mi interior, ajusté mi expresión a una de aburrimiento y frialdad y le pregunté, ¿qué ocurre? ¿Necesitas algo, señorito? Ignacio casi tenía las palabras «quiero reclamar crédito» escritas en la cara. ¿No iba a darle una buena lección a Lorenzo? ¿Cómo es que ha salido tan rápido? Acabo de entrar en el sótano para buscarte y vi que ya no estabas. Te he traído el látigo que olvidaste. No, discípulo mayor, ¿quién quiere esa cosa? Es un instrumento de tortura. Inmediatamente di un paso atrás y, aunque por dentro estaba acobardado, mantuve el rostro impasible y la voz fría y serena. ¡Qué asco! No me lo pongas delante, quítalo. Ah, sí, claro. Ignacio retiró la mano con vergüenza. Entonces, ¿eso? Vaciló. ¿Qué hacemos con Lorenzo? La última vez, cuando el señorito se reunió con sus amigos y pagó para que compitiera en carreras ilegales para divertirles, se atrevió a rechazarlo. ¡Qué falta de respeto!
Dijiste que hoy había que castigarle como es debido. ¿Ya se ha terminado? Ignacio hizo una pausa y continuó. Acabo de verle todavía tirado allí, cubierto de sangre. Por no saber apreciar lo que tiene, esto no es nada. ¿Qué tal si le encerramos otra noche? La llave de este sótano la tengo yo. Sí, encerrarle otra noche. Qué gran idea. En el futuro, si Lorenzo me llega a cortar en láminas como si fuese sashimi, uno de esos cortes sería mérito de Ignacio. Apreté los puños, a punto de rechinar los dientes, y por los pelos me contuve de darle una patada a Ignacio en el acto. ¿Encerrar para qué? Fruncí el ceño. La puerta está abierta, que se vaya si quiere. Por cierto, antes de que Ignacio pudiera hablar de nuevo, añadí rápidamente, dame también las llaves que llevas encima. ¿Por qué? No se atrevió a desobedecer y me tendió las llaves, pero su mirada se llenó de confusión. Señorito, ¿de verdad lo perdonamos así? Guardé las llaves en el bolsillo, y conteniéndome una y otra vez, no pude evitar darle una patada en la espinilla. ¿A ti qué te importa? ¿Tengo que rendirte cuentas a ti? Hice una breve pausa, y para mantener mi personaje de villano, añadí, hoy mis padres vuelven a casa, y si no ven a Lorenzo en la cena, sospecharán. Por esta vez lo dejaremos pasar. La próxima vez, esbocé una sonrisa en la comisura de los labios, mostrando una sonrisa de villano de manual, no tendrá tanta suerte. 8. Lorenzo era hijo de un viejo amigo de los padres de Javier. Los padres de Javier procedían de familias distinguidas, su matrimonio fue un arreglo familiar, una unión basada únicamente en intereses y sin amor. Después de la boda, ambos siguieron con sus vidas por separado. Con su único hijo, Javier, habían adoptado durante años un estilo educativo basado en el abandono. Fue este mismo tipo de padres quienes, tras la muerte de su amigo, recogieron a su hijo y lo llevaron a su casa con la autojustificación de ser bondadosos, y luego lo criaron con el mismo abandono que a su propio hijo. Y así, con el tiempo, surgieron problemas. Javier era un psicópata perturbado de nacimiento. Le encantaba atormentar a la gente, especialmente y con entusiasmo, atormentar a Lorenzo. El hecho de que no hubiera matado a Lorenzo después de todos estos años, se debía únicamente a que la aura de protagonista sobre la cabeza del protagonista era demasiado fuerte. Faltaban 2 días para el festival de medio otoño. Los padres de la familia Sánchez, inusualmente, regresaron a casa juntos. En la mesa, como era de esperar, preguntaron por Lorenzo. Javierito. Mi madre me miró sonriendo. Lorenzo, no viene a comer. El original siempre se había mostrado muy dulce y obediente ante sus padres. En un principio, para intentar pasar desapercibido, me había dedicado a comer con la cabeza gacha. Al oír eso, me detuve y levanté la cabeza. Ah, ¿Lorenzo? Él. No podía evitar titubear. Antes de que me transportara, Lorenzo estaba siendo azotado por el original con un látigo. Cuando llegué, el original ya había terminado de golpearle. Solo me dejó a un Lorenzo magullado y lastimoso, aunque no lo había encerrado de nuevo. A juzgar por sus heridas actuales, le resultaría bastante difícil moverse con libertad y bajar a comer como si no le pasara nada. Me quedé en silencio, sintiéndome tremendamente culpable. El padre de Javier retomó el tema. Sí, Javierito, tu madre y yo hemos vuelto con dificultad, queremos comer juntos en familia. ¿Cómo es que no se ve a Lorenzo? ¿No está en casa? Dejé los palillos, con la intención de inventarme una excusa y salir del paso, cuando de repente oí una voz tranquila y serena detrás de mí. Tío. La voz sonó calmada. Los profesores de la escuela me pidieron que resolviera un asunto urgente, por eso me he retrasado, lo siento. 9. El protagonista es el protagonista, no hay duda. Qué tranquilo se lo tomaba. Ni siquiera aprovechó esta gran oportunidad para agarrar de la manga a los 2 adultos y acusarme con dureza. Incluso me estaba encubriendo. Pero probablemente fuera porque ahora mismo dependía de ellos, y pensaba que decirlo no serviría de nada. Que esos 2 seguro que no le ayudarían. Pensándolo bien, me di cuenta de que el protagonista era realmente lamentable en sus inicios. No me atreví a encontrarme de nuevo con su mirada, así que bajé rápidamente la cabeza y seguí comiendo con mucha atención. Pero poco después de que se sentara, la voz de mi madre volvió a alzarse, llena de confusión. ¿Lorenzo? ¿Qué te ha pasado en la cara? Espera, y también en el cuello. El padre de Javier, al oírlo, también mostró su preocupación. ¿Lorenzo? Iba a decir que ya me pareció que caminabas de forma extraña, como si estuvieras cojeando un poco. Dejé los palillos de repente. ¿Heridas en la cara? ¿Y cojeando? Vaya, el original lo golpeaba específicamente en los lugares visibles. ¿Estaba loco? ¿Es que no quería que lo descubrieran? El padre de Javier guardó silencio un momento y finalmente, con el tono serio, dijo, dime la verdad, ¿te ha molestado alguien fuera? Quien molestaba a Lorenzo no era, por supuesto, alguien de fuera. Era alguien de casa, aparte del malvado Javier original. ¿Quién más se tomaría la molestia de meterse con él sin motivo? Me sentía cada vez más culpable. Bajé aún más la cabeza, pero al cabo de un par de segundos, pensé en algo y me alarmé. ¿Por qué Lorenzo no decía nada en todo este tiempo?
Estaría repasando mentalmente todos los crímenes de Javier a lo largo de los años, planeando soltarlos de una vez ahora. Javier era quien había hecho todo aquello, pero yo era quien posiblemente iba a recibir el castigo. ¡Qué injusticia! Ya no podía comer ni un bocado más. Dejé los palillos de golpe, levanté la vista y miré hacia donde estaba Lorenzo, solo para descubrir que, al otro lado de la larga mesa, él también me miraba. En su mejilla se veían claramente rozaduras rojizas y sangrantes. Tenía magulladuras en el rabillo del ojo y la comisura de los labios agrietada. Su aspecto era claramente lamentable, pero la mirada con la que me observaba en ese momento era sobrecogedora. Fingiendo tranquilidad, me esforcé por poner la misma cara desagradable y falsa del Javier original. Primero esbocé una leve sonrisa dirigida a los padres de Javier. «Os lo estáis imaginando, papá, mamá», dije. «Todo el mundo sabe que Lorenzo es nuestro hijo adoptivo, y además yo estoy aquí. ¿Cómo iba a atreverse nadie a hacerle algo?» Mi madre, recelosa, dijo: «Pero esas heridas, lo de las heridas, eso dependía de que Lorenzo mintiera para taparlo». Cogí la leche que tenía delante, y en silencio, bajo la mesa, di una patada a Lorenzo, al mismo tiempo que posaba la mirada en su rostro y entrecerraba los ojos. El mensaje que quería transmitir era muy claro. Era una amenaza para que se estuviera quieto y no dijera nada que no debía. La verdad es que nunca antes había sido un villano. No tenía ni idea de si eso serviría para amenazar al protagonista. Después de patear a Lorenzo, no dejé de mirarle a los ojos, esperando su reacción como si estuviera esperando un veredicto. Unos segundos después, Lorenzo retiró un poco la pierna, se dirigió a los padres de Javier y dijo suavemente: «Nadie me ha molestado, fue un conflicto que tuve con alguien en la escuela. No es nada grave, solo una pelea y algunas heridas. Ya está todo solucionado». Mi hermano mayor se interrumpió, me miró de repente y esbozó incluso una leve sonrisa. Bajo la deslumbrante luz blanca, aquella sonrisa me pareció, sin razón alguna, siniestra y aterradora. «Ya lo ha solucionado». Dicho esto, también cogió un vaso de leche caliente de la mesa. Sus largos y delgados dedos sostuvieron suavemente el vaso, y bebió un sorbo del líquido blanco lechoso. Al dejar el vaso, su mirada volvió a posarse en mí. Sus ojos contenían un atisbo de sonrisa. «Gracias, hermano mayor». 10. Preferiría que Lorenzo, rechinando los dientes, me dijera: «Javier, voy a acabar contigo», que verlo sonreírme y llamarme hermano mayor. Simplemente escalofriante, como en una película de terror. En los recuerdos del original, Lorenzo siempre se había dirigido a Javier por su nombre completo. Nunca lo había llamado hermano. ¿Por qué justo cuando yo llegué tenía que ponérmelo tan difícil? Di vueltas en la cama medianoche sin poder dormir. Finalmente, aparté la manta y me levanté, preparándome para ir a buscar a Lorenzo a medianoche. Cuando me planté delante de la habitación de Lorenzo con un botiquín, el sistema no pudo aguantar más y empezó a gritar en mi cabeza. «Vamos, pensé que no dormías a medianoche para ir a darle una paliza, y resulta que vienes a curarle. ¿Tienes idea de lo que es ser un villano? Eres la vergüenza de los villanos». ¿Yo? ¿Qué otra cosa podía hacer? En el mundo real, era débil por naturaleza, estuve enfermo en cama durante años y al final morí de enfermedad. Así que no podía soportar que alguien no cuidara de su propio cuerpo. Durante la cena se notaba claramente que las heridas de Lorenzo no habían sido tratadas, que solo se había cambiado de ropa y había bajado. No tenía ninguna deficiencia congénita, ninguna enfermedad inherente. Si no se hubiera topado con Javier, habría tenido una salud robusta. ¿Por qué tenía que maltratar así un cuerpo sano? Suspiré suavemente, apoyé el dorso de la mano en la puerta y me preparé para llamar. El sistema emitió inmediatamente una fría y estridente advertencia en mi cabeza. ¿Cómo se le ocurre a un villano ir a curar al protagonista? Usuario, salirse del personaje conlleva castigo. Espera, no me castigues todavía. No me estoy saliendo de mi papel. La verdad es que me acobardé un poco, pero pronto inspiré hondo e intenté que mi tono sonara seguro y decidido. Que un villano cure al protagonista no significa necesariamente salirse del personaje. Puedo curarlo de manera humillante. El sistema, en esta ocasión le tocó a él quedarse callado. 11. Llamé a la puerta varias veces, pero no hubo ningún sonido en el interior. Ni siquiera se oyó que alguien viniera a abrirme. Por mi mente pasó la imagen de Lorenzo, cubierto de sangre, acurrucado solo en el húmedo y oscuro sótano. Mi corazón se estremeció con fuerza. ¿No sería que el protagonista había muerto allí dentro? ¿Había fallado el aura de protagonista? Esta vez no importaba si era apropiado o no. Por suerte, el Javier original era un psicópata con fuertes deseos de control y vigilancia. Él tenía una llave de repuesto de la habitación de Lorenzo. Di la vuelta, cogí la llave, volví y abrí la puerta directamente. Nada más cruzar la puerta y poner un pie en la habitación, noté un intenso e inconfundible olor a sangre en el aire, así como leves sonidos de jadeos. No era un llanto, sino más bien una respiración contenida y reprimida. «¿Lorenzo?». Me detuve y probé a llamarle por su nombre. Como era de esperar, nadie respondió.
Tras unos segundos de reflexión, avancé unos pasos más hacia el interior. La habitación no era grande, una cama y un armario ocupaban casi todo el espacio. Eché un vistazo a la cama a la tenue luz de la luna. Las mantas estaban revueltas, pero no parecía haber nadie tumbado allí. Entonces, ¿dónde se había metido Lorenzo? ¿Escondido en el armario, lamentándose en secreto? Con esta oscuridad, era difícil moverse. Alcé la mano, y palpando la pared, encendí la luz principal de la habitación. De inmediato, la voz furiosa de Lorenzo salió de la oscuridad. «Apágala». Y, sin pasar 2 segundos, añadió: «Y tú, vete». Frente a los padres de la familia Sánchez, me llamaba obedientemente hermano mayor. A escondidas, con malos modales, me decía que me fuera. «Vaya actor, ¿cómo te atreves a hablarme así?» Mi voz era serena. «¿Quién te crees que eres para decirme que me vaya?» No apagué la luz, me giré un poco y con la luz, finalmente pude ver la posición de Lorenzo. Estaba sentado en el suelo, a la derecha de la cama, con la espalda apoyada en el borde de la cama, aún vestido con la misma camisa negra que llevaba durante la cena, los botones desabrochados, mostrando sus heridas. Llevaba un trozo de venda blanca mal envuelta alrededor del antebrazo, y a su lado había un frasco de medicamento sin tapar. Así que, después de la paliza, no podía ir a quejarse a nadie. Solo podía esconderse en su habitación a medianoche y ocuparse él mismo de sus heridas. Lamentable, pero había que reconocer que tenía un buen físico. Me acerqué, dejé el botiquín en el suelo y lo abrí, luego me agaché frente a Lorenzo, cogí su muñeca con una mano. Él me lanzó una mirada, frunciendo el ceño. «¿Qué quieres?» Observé la herida de su brazo y le espeté con indiferencia. «A ver si estabas muerto». «¿Ya lo has visto?» Retiró la mano con fuerza. «No estoy muerto. ¿Ya te puedes ir?» Mi mano se quedó vacía, pero no me enfadé. Con calma, volví a coger su mano. «No te muevas». «No te lo he dicho ya», dije. «Me gustas». Al notar que intentaba retirar la mano de nuevo, me apresuré a añadir una amenaza. «Si te mueves otra vez, te cortaré la mano y la echaré a los perros. Total, la familia Sánchez tiene dinero, puede mantenerte sin problemas». Sonreí lentamente. No me importa que mi futuro amante sea un lisiado. La amenaza surtió efecto y por fin dejó de moverse. Así pude ocuparme con facilidad de las heridas de su muñeca y brazo. Luego vinieron las piernas y el abdomen. Las piernas tampoco eran un problema, solo algunos latigazos en los tobillos y espinillas, que pronto vendé. Pero cuando empapé la gasa con medicamento y toqué suavemente el costado de Lorenzo, sin saber por qué, se me escapó un comentario estúpido en voz baja: «Tienes buena cintura». Y era cierto, delgada pero fuerte, estrecha pero no carente de fuerza. Mi intención era simplemente halagarlo. Pero para Lorenzo, yo era un pervertido con una mente retorcida y sombría, obsesionado con atormentarlo, que lo deseaba y quería poseerlo. Para él, esas palabras no eran más que un acoso. Y un acoso mezclado con humillación. En cuanto lo dije, me quedé en silencio. Instintivamente quise explicarme, pero no supe cómo hacerlo. Mi mano aún descansaba en su cintura, sosteniendo un trozo de venda y un hisopo. Lorenzo se apartó rápidamente, como si lo hubiera quemado, retrocedió todo lo que pudo, me miró ligeramente y su mirada era fría y sombría. «Javier». Su voz era baja, sonaba hecha una furia, evidentemente ya al límite. «¿Estás realmente enfermo?» «Escore». Total, ahora mi personaje era el de un villano. Opté por no explicarme más, solté un resoplio frío, me puse de pie y me rendí. «Tienes razón, lo soy». Lo miré desde arriba, manteniendo un ritmo pausado. «Al menos nominalmente sigues siendo mi hermano, y yo, que hasta a mi propio hermano quiero seducir. Si yo no soy una escoria, ¿quién lo es?» «Pero, ¿y qué?» Lo miré con desdén, soltando una risa baja. «¿Crees que tienes opción?» «Lorenzo, más te vale tratarme con respeto. Si es necesario, arrodillarte ante mí y suplicarme que te preste un poco de atención. No seas tan insolente». Me incliné lentamente y con el dorso de la mano le di unas palmaditas en la fría mejilla. «Que pueda llegar a gustarme alguien como tú. Deberías alegrarte». 12. Total, ya le había curado la mayoría de las heridas difíciles. El resto de sitios podía hacérselo él solo. Así que, tras soltar mis bravatas, me di la vuelta y me fui, dejando a propósito el botiquín, y antes de salir, apagué la luz principal más brillante de la habitación. Hasta yo mismo me sentí conmovido. ¿Dónde se podría encontrar otro villano tan amable y considerado como yo en el mundo? Al día siguiente, después de lavarme y vestirme, bajé. En la mansión de la familia Sánchez, aparte de los mayordomos y criados que iban de un lado a otro ocupados, no se veía a nadie más. Los padres de Javier, ¿qué se le va a hacer? Según su papel, nunca se quedaban en casa más de una noche. Pero, ¿y Lorenzo? Estudiaba en la misma escuela que Javier, y por las mañanas solían ir juntos a clase en el coche familiar. Me quedé en lo alto de las escaleras, mirando a mi alrededor por la sala, frunciendo el ceño. El padre de Ignacio, el mayordomo, que estaba cerca, captó la indirecta, dejó lo que estaba haciendo, se acercó a mí y se inclinó ligeramente. «Señorito,
Buenos días. ¿Busca al señorito Lorenzo? Al ver que asentía, continuó, se fue temprano esta mañana. ¿Ya se ha ido? Sí, se fue sobre las 7. Fruncía aún más el ceño. ¿No me ha esperado? El señor Lorenzo dijo que tenía asuntos en la escuela, que no le esperara. Él fue andando hasta la parada del autobús y se fue antes. Aquí era una urbanización de lujo, en un lugar tranquilo, cada familia tenía coche privado y chofer propio. En realidad, tanto los empleadores como los criados rara vez utilizaban el transporte público. Si alguien realmente quería tomar el autobús, tenía que caminar varios kilómetros después de salir de la urbanización. Así que Lorenzo, ¿prefería no tomar el cómodo coche e irse tan temprano haciendo ejercicio? ¿Tampoco quería verme que prefería madrugar y caminar tan lejos para evitarme? Ni el Javier original había recibido este trato. De verdad creía que me lo iba a comer. Volví a maldecir, estás loco. Esta vez no era para mantener mi personaje, sino que lo decía sinceramente, de todo corazón. 13. Me había arriesgado a romper mi personaje y sufrir un castigo, llevando ansioso el botiquín en mitad de la noche para curar las heridas de Lorenzo. Que me hubiera recibido con desdén era ya bastante malo, pero hoy además me esquivaba como si fuera una plaga. Que odiara a Javier era comprensible, pero al fin y al cabo, yo no era el verdadero Javier. Yo personalmente nunca le había tratado mal. Así que un fuego irracional comenzó a arder dentro de mí. Me ofendí con una sensibilidad de cristal. Incluso planeé que, una vez terminadas las clases del día, subiría inmediatamente al coche, le diría al chofer que me llevara primero y no esperaría a Lorenzo. Que por la noche, después de bajarse del autobús, caminara varios kilómetros solo hasta casa. Pensándolo así, mi estado de ánimo mejoró al instante. Le di las gracias al mayordomo, di media vuelta y subí a mi habitación a cambiarme de ropa para salir a clase. Ignacio, ese pequeño seguidor, como hijo del viejo mayordomo, también fue asignado por los padres de la familia Sánchez a la misma escuela que nosotros. Hoy no estaba de humor. Realmente no quería oír noticias sobre Lorenzo, pero no pude evitar que Ignacio, en cada momento libre, se acercara a mí parloteando, sin dejar de mencionar el nombre de Lorenzo en cada frase. ¿Por qué te interesas tanto en él, jovencito? ¿Estás secretamente enamorado del protagonista o qué? Estaba hasta la coronilla, así que simplemente me tumbé sobre el escritorio y fingí dormir. Pero Ignacio, persistente, se sentó en el asiento delante de mí. Señorito, hoy estás muy raro. Antes, cualquier cosa sobre él, la conocías al detalle. ¿De verdad no quieres saber dónde está ahora? Te digo que hoy, de repente, corté su frase a la mitad. No quiero saberlo. No me interesa, estoy cansado. Lo miré con desgana. Voy a dormir. ¿Está bien? Finalmente se rindió y suspiró. Pensé que te interesaría mucho saber por qué no ha venido a clase hoy. Me incorporé de golpe, como un enfermo terminal reviviendo, y pregunté, ¿dices que ni siquiera ha venido a clase? Si era el protagonista ejemplar que en los exámenes originales nunca había bajado del primer puesto de su año. Ayer, cuando fui a su habitación, vi claramente encima de su mesita de noche un libro abierto, Principios y aplicaciones de los métodos electroquímicos. ¿Qué gran asunto podría hacer que un protagonista tan amante del estudio y con una inteligencia sobrehumana ni siquiera viniera a clase? Asombroso. Ignacio tira con cuidado de mi manga. Señorito, ¿no te interesaba? ¿Cómo es que de repente reaccionas así? No te metas. Apreté los labios, enfriando mi sorpresa, apoyé la barbilla en la mano y lo miré. Entonces, ¿dónde está Lorenzo ahora? En Butterfly Effect. Su tono de voz claramente emocionado. Es un bar. Y además, no es un bar normal. Claro que no era normal. Según mis recuerdos, el Javier original, a escondidas, había ido allí con sus amigos a contratar chaperos. Hasta su leal lamebotas Ignacio lo desconocía. Así que, ¿qué estaba haciendo Lorenzo en un lugar así? Apreté los labios con fuerza. Ignacio, al mencionar a Lorenzo, parecía abrir la caja de los truenos y seguía parloteando sin parar. Señorito, ya te dije que no es buena gente, en apariencia es un estudiante modelo. Parece no tener defectos, pero en privado es más libertino que nadie. No pude soportarlo más y lo interrumpí. Cállate. Ya basta, lamebotas. Tu pequeño amo Javier también había estado allí. Al decir no es buena gente, ¿no se estaba insultando a sí mismo también? Me levanté, no pude evitar darle una patada a la pata del escritorio, di media vuelta y salí del aula a grandes zancadas. Ignacio me siguió desde atrás, nervioso y apresurado. Señorito, ¿a dónde vas? En un rato hay clase. No voy. No volví la cabeza. Voy a buscar a Lorenzo. 14. Butterfly Effect no era normal porque, siempre que los clientes tuvieran dinero, ofrecía servicios ilegales con connotaciones sexuales. Y además, estaba abierto las 24 horas del día. Con razón Lorenzo se había ido solo tan temprano esta mañana. Resulta que no iba a la escuela en absoluto. Probablemente porque yo, que había estado enfermo crónico toda mi vida, con una experiencia vital incompleta y una muerte temprana, no podía soportar ver a un buen protagonista descarriarse de esa manera.
Todavía quedaban 2 clases por la mañana, ni siquiera me tomé la molestia de pedir permiso, salí de la escuela, contacté con el chofer y me llevó al bar. Nada más entrar. Alguien me miró de reojo y se acercó. ¿Javier? Era un chico, con el pelo largo y semirecogido, de rasgos hermosos. Se acercó, con una mano sosteniendo una copa, la otra posándose suavemente en mi hombro, con un tono de voz pegajoso. ¿Qué has estado haciendo últimamente? Parece que no te he visto desde hace mucho. Javier, sin duda, era un cliente habitual del lugar. Hasta tenía un amante aquí. Instintivamente retrocedí para evitarlo, pero el chico de pelo largo se acercó sin darme tregua. El borde de la copa rozó mis labios. Se rió y dijo, hace tanto que no te veo, ni siquiera me has contactado, y decías que te gustaba. ¿Me acompañas a beber una copa? Yo estaba allí para buscar a Lorenzo. ¡Qué fastidio! El fuerte aroma a perfume de rosas mezclado con el olor del alcohol creaba una mezcla insoportable. Apreté los labios, a punto de rechazarlo. En ese momento, crash, no muy lejos, frente a nosotros, se oyó el sonido de un cristal al caer y romperse, seguido del grito furioso de un hombre. ¿Pero quién te crees que eres? Un bastardo sin origen conocido se atreve a levantarme la mano. 15. El bar, ya de por sí ruidoso, se convirtió en un hervidero. Algunos coreaban, otros miraban curiosos, todo era un caos. Mi primer instinto fue que Lorenzo estaba en problemas, y me apresuré a avanzar para ver qué pasaba. Pero apenas había dado 2 pasos cuando el chico de pelo largo me agarró de la muñeca. ¿A dónde vas? No esperaba que el antiguo amante de Javier fuera tan pesado. Fruncí el ceño, decidido a no seguir siendo educado. ¿Y a ti qué te importa? Suéltame. No te enfades, qué mal genio. El chico se rió. Este tipo de sitios siempre han sido un caos, a todos nos parece normal. ¿Por qué te alteras tanto? Claro que me alteraba. Vengo a buscar a alguien. ¿A quién? Ya me tienes a mí. ¿A quién más necesitas? Espera, no estarás buscando a tu hermano, ese tan alto y pálido. Se llama ¿Lorenzo? ¿No? ¿Qué bocazas? Me volví con el rostro inexpresivo. ¿Ver? ¿O quieres que te arranque un brazo? Por suerte, Javier solía tener un carácter desagradable, y al oír eso, el chico de pelo largo se asustó y me soltó obedientemente. No seas tan malo. Se alisó el cabello. Solo quería decirte que, si buscas a tu hermano, puede que te haya metido en problemas. Hoy vino a trabajar aquí, un trabajo normal, solo servir bebidas, pero es tan llamativo que los clientes se fijan en él. En solo una mañana, varios ya se han interesado por él, a la mayoría los ha despachado con unas palabras. Pero hace un rato llegó otro grupo, lo llamaron varias veces a la mesa, y mientras servía la bebida le tocaron la mano, claramente con malas intenciones y muy difíciles de tratar. Tu hermano no parece del tipo que se deje tocar así. Yo ya sabía que iba a pasar algo, y mira, en efecto, con ese escándalo, seguro que se han peleado. Pero, si vuestra familia es tan rica, ¿por qué lo dejas trabajar aquí? Oye, ¿a dónde vas? Si no he terminado. Cuanto más escuchaba, más raro me parecía, y no quería perder más el tiempo con este pelmazo de melenas. Me soltó de la mano, me abrí paso entre la multitud y seguí adelante. Efectivamente, en el centro del alboroto, un tipo musculoso con el brazo tatuado estaba tirado en el suelo, la cara y la cabeza llenas de sangre, farfullando improperios. Al otro lado, Lorenzo estaba de pie, tranquilo, con una botella rota en la mano, mirándolo desde arriba, la ropa ligeramente desarreglada, las mangas medio remangadas, los 2 primeros botones de la camisa desabrochados, mostrando una pequeña parte de la clavícula. Pero al menos parecía ileso. Suspiré aliviado. Pero al instante siguiente, contuve la respiración de nuevo. El tipo del tatuaje se secó la sangre de la cara, vio su palma y, aún más alterado, se levantó con dificultad apoyándose en la mesa, y entre los vítores de los presentes, dijo tambaleándose: «Bastardo sinvergüenza». Cogió una botella de cerveza de la mesa y la apuntó hacia Lorenzo. «Lorenzo, ¿quién te crees que eres? ¿De verdad crees que porque la familia Sánchez te adoptó eres alguien importante? Si esa familia te valorara, no te dejarían trabajar en un sitio así. Me has caído bien. ¿Por qué no te arrodillas y me lames los zapatos? ¿Por qué finges indiferencia delante de mí? Tus padres no eran buenas personas, y tú no eres más que un mocoso desgraciado». El tipo del tatuaje, probablemente, nunca antes había sido rechazado. Esta vez, Lorenzo no solo lo había rechazado, sino que además lo había golpeado hasta hacerlo sangrar. Estaba furioso, fuera de sí, y soltaba todas las obscenidades que se le ocurrían. Y mientras él soltaba ese montón de basura, Lorenzo permaneció quieto, mirándolo desde el otro lado, con la mirada fría y seria, la mano que sostenía la botella rota tan fuerte que se le marcaban las venas y las articulaciones se le estaban poniendo blancas. Pero no hizo ningún otro movimiento. Lo entendía perfectamente. No se atrevía a volver a golpear al otro. La familia Sánchez era poderosa, pero Lorenzo, al fin y al cabo, era solo un hijo adoptivo sin parentesco sanguíneo. Si llegaba a golpear gravemente a alguien, no le traería más que problemas. Nadie asumiría riesgos ni gastos por él.
Haberse dejado llevar por el impulso y golpear a alguien ya era traspasar los límites. No podía permitirse otra imprudencia. En cuanto a discutir, no se le daba bien. Cuando Javier lo encerraba en el sótano y lo golpeaba, solo conseguía decir, en el futuro no te perdonaré. En una guerra de insultos, no tenía ninguna posibilidad. No podía golpear, ni ganar una discusión. Así que, por mucho que el otro profiriera obscenidades, no le quedaba más que aguantar. Me quedé al margen, escondido entre el bullicio, observándolo todo. Bajo las luces dispersas, vi claramente el rojo de sus ojos reflejando una mirada mustia y resignada. Vacilé varios segundos, pero al final no pude soportarlo. Cogí la fuente de fruta que llevaba un camarero que miraba curiosamente, y apuntando a la nuca del tipo tatuado, la lancé con fuerza. Lorenzo, viviendo bajo el techo ajeno, tenía que contenerse, pero yo no. Al fin y al cabo, mi personaje era el de un gamberro despreocupado. Si él no se atrevía a meterse con ese tipo, yo lo haría por él. Total, ese tipo era un pervertido, un despreciable, un bocazas obsceno. Merecía una paliza. 16. Al lanzar la fuente de fruta, la multitud, gritando sorprendida, retrocedió de inmediato, dejándome un gran espacio vacío. El chico de pelo largo se acercó y me agarró. «¿Estás loco? No montes un numerito». Lorenzo, por fin, notó el alboroto y me miró, sin poder ocultar su sorpresa. Nuestras miradas se encontraron, y tras unos segundos, fui el primero en apartar la vista. Con calma, liberé mi brazo del agarre del chico de pelo largo. «¿Quién está montando un numerito?» Fue ese tipo el que empezó a meter mano, si no, no habría pasado nada. Entrecerré los ojos. Lorenzo, al fin y al cabo, creció en mi casa. ¿Cómo iba a permitir que lo insultaran así? Sería una falta de respeto a mi familia. La fuente que acababa de lanzar, aunque de colores llamativos, era de plástico. No tenía mucho poder de daño. Por eso me atreví a lanzarla a la cabeza de alguien. Pero precisamente por eso, el tipo tatuado no tardó en recuperarse, y con una resistencia exasperante, se levantó sin que nadie lo ayudara. Aunque se tambaleaba al ponerse de pie, su mirada era feroz, como si no hubiera aprendido la lección. Javier, como villano que casi suprime por completo al protagonista en los primeros compases, tenía una buena condición física y no poca habilidad en la lucha. Sacudí la muñeca, preparándome para avanzar, con la intención de mostrarle a ese tipo tatuado lo que era vencer con fuerza, hacerle ver que en realidad solo tenía músculos. Pero antes de que pudiera completar el movimiento de levantar el brazo, alguien me agarró de la muñeca. «Vas a parar ya». Pensé que era otra vez el chico de pelo largo quien me agarraba, y me volví impaciente, pero me detuve en seco, porque me di cuenta de que quien me agarraba era Lorenzo. Tenía la palma cortada por los trozos de botella, y la sangre que manaba de la herida manchó mi manga con su movimiento. Javier frunció ligeramente el ceño y bajó la voz. «Cálmere». «¿Calmarme? ¿Acaso tengo que elegir un día especial para golpear a un desvergonzado que mete mano? Suéltame». Lo miré fijamente. «¿Crees que le tengo miedo?» No me soltó. Al contrario, su mano se deslizó lentamente desde mi muñeca y agarró directamente mi palma. Visto desde lejos, la postura parecía que estábamos entrelazando las manos. «¿Qué haces?», forcejeé con fuerza. «Suéltame». Pero no pude liberarme ni un poco. No solo no cedió, sino que me agarró con más fuerza. ¿Era tan fuerte el protagonista, al que veía como un adolescente débil e indefenso? De repente, me sentí derrotado, y oí la voz severa de Lorenzo. «Cálmate, Javier. Si le pasa algo a esa persona, tampoco te beneficiará a ti». Por suerte, en ese momento el gerente del bar llegó tarde y con prisas. Tocó mi brazo con cuidado y lo retiró de inmediato. «Señorito Javier, hazme el favor», dijo con sonrisa aduladora. No peleen más. «Bien». Era el momento de que el estatus de hijo rico de Javier hiciera efecto. Lorenzo me miró de reojo varias veces y lentamente soltó mi mano. Me volví hacia el gerente, y tras un rato, esbozando una sonrisa, dije: «Puedo no pelear, pero esa persona», señalé al tipo tatuado cubierto de sangre. «¿No piensan hacer nada por cómo manosea a los empleados?» Sí. El gerente asintió como un descosido. Fue mi culpa por ser tan ignorante, no sabía que Lorenzo era de su familia. Si no, no me habría atrevido a dejarlo trabajar aquí. «Tranquilo». El gerente se acercó y bajó la voz. «Luego buscaré a alguien para darle una buena lección. Haré que no se atreva a pisar ningún local de ocio en la ciudad». «Tú lo has dicho». Aprovechando que se acercaba, le arreglé la solapa. «Si en el futuro voy a algún sitio a divertirme y lo vuelvo a ver», sonreí, «te aseguro que tendrás problemas». El gerente asintió repetidamente. Lo miré de reojo y añadí: «Que preparen un coche para llevarnos. Los daños de hoy en tu local van por mi cuenta». El gerente volvió a asentir repetidamente. Pronto, un discreto Volkswagen Phaeton se detuvo a la entrada del bar. Agarré a Lorenzo y lo subí al coche. Cuando me disponía a entrar en la parte trasera, el antiguo amante de Javier, el chico de pelo largo, salió corriendo y gritó mi nombre. Me volví, desconcertado,
y lo vi sonreír con una curva extraña en los labios. Hoy estás muy raro, dijo lentamente. Primero vienes al bar a buscar a alguien, luego le sacas las castañas del fuego. Nunca antes te había visto meterte voluntariamente en problemas por nadie. Dijiste que te gustaba, ¿no estarás ahora interesado en ese hermanito adoptivo? Dijo, medio en broma medio en serio. Me muero de la pena. Suspiré, quise decir algo, pero al final desistí. Giré la cabeza y subí al coche sin decir palabra. No sabía qué sentimientos albergaba ese chico de pelo largo hacia Javier. Ojalá no se hubiera enamorado de verdad. Después de todo, enamorarse de un verdadero villano solo trae sufrimiento. 17. El espacio dentro del coche era relativamente pequeño. Poco después de arrancar, no pude contenerme y me volví hacia Lorenzo para preguntarle: ¿por qué trabajabas en un sitio así? Mantuve mi personaje, y al hablar usé el tono desagradable característico de Javier. ¿Es que la familia Sánchez no puede mantenerte? ¿Necesitas trabajar en un bar que roza los límites de la legalidad? El aire guardó silencio unos segundos. Un momento después, Lorenzo, como si hubiera oído algo extremadamente gracioso y absurdo, estremeció ligeramente los hombros. Apoyó la frente en la ventanilla, parecía agotado, y no me miró. ¿También crees que he faltado a clase para vender mi cuerpo? Soltó una risa burlona. ¿Soy tan despreciable a tus ojos? Ah, en realidad no. ¿De dónde había sacado esa idea? Al fin y al cabo, nominalmente era el hijo adoptivo de la familia Sánchez. Yo pensaba que tenía ahorros y que iba al bar para contratar servicios. Apreté los labios y lo miré. No me refería a eso. Solo preguntaba por qué faltabas a clase para ir allí. A la familia Sánchez no le faltaba el dinero. ¿Por qué tenía que llegar a ese extremo? Mi voz se enfrió. Si no quieres decirlo, olvídalo. No hay ninguna razón especial. De repente, me miró de reojo y dijo: solo quería ganar algo de dinero. Qué extraño. Me miró fijamente. En los últimos años, yo mismo he pagado mis matrículas. ¿No lo sabías? Que la familia Sánchez dejara de pagar mi matrícula fue una propuesta que tú hiciste a mis tíos. Llevo un tiempo trabajando en ese bar, a veces faltaba a clase para trabajar, y tú también lo sabías. Incluso me has puesto obstáculos en secreto más de una vez. Sonrió, pero la burla superaba a la alegría en su expresión. ¿Qué? Ahora me preguntas por qué faltaba a clase para trabajar allí. ¿Es que has perdido la memoria? Oh, hizo una pausa, alargando deliberadamente las sílabas. ¿Dentro de tu cuerpo, hay ahora otra persona? ¿Yo? Mi mente se llenó al instante de N mensajes, cada uno con las deslumbrantes y doradas palabras: mierda. Después de morir, me transporté a este mundo literario y en un día recibí casi 20 años de recuerdos de Javier. Solo me centré en recordar algunos personajes y eventos clave, y sin duda muchos detalles se me pasaron por alto. Y así fue como me delaté frente al protagonista. Debería haber repasado todos sus recuerdos cada día. Bajo la mirada burlona de Lorenzo, me quedé bloqueado, sin poder articular palabra durante un buen rato. Por suerte, Lorenzo no insistió en presionarme. Poco después, desvió la mirada. Tras otro buen rato, bajó la vista, de repente, dijo en voz baja: gracias. No reaccioné de inmediato y pregunté instintivamente: ¿por qué? Lo de hoy, dijo con calma. En cualquier caso, me ayudaste. Gracias. Carraspeé ligeramente, intentando mantener mi personaje sobre la marcha. No hay de qué. No te equivoques, no te ayudé por nada especial. En la escuela todo el mundo sabe que eres el hijo adoptivo de mi padre. Dije con dureza. Solo quiero evitar que avergüences a nuestra familia en público. Lorenzo apretó los labios en una línea recta, apoyó la cabeza en la ventanilla y cerró los ojos, sin decir nada más. 18. Cuando el Paetón se detuvo a la puerta de la escuela, eran poco más de las 2 de la tarde, justo a tiempo para las clases de la tarde. Lorenzo y yo nos separamos en la entrada de la escuela. Una vez en el aula, estaba aburrido, no presté atención a la clase, y sin tener nada mejor que hacer, me puse a molestar al sistema en mi mente. ¿Puedes ver qué está haciendo Lorenzo ahora? Sí. La voz mecánica del sistema seguía siendo fría y monótona. A los pocos minutos, respondió. Ahora mismo está peleándose. 1 contra 4, y va perdiendo. ¿Qué? Me quedé atónito. ¿No acababa de tener un altercado por la mañana? ¿Era de personalidad combativa? Así es su día a día. El sistema dijo con tranquilidad. Ya te dije que el protagonista es maltratado por todo tipo de gente en sus inicios, y Javier es solo uno de los que más y con más frecuencia lo maltratan. Dios mío. Guardé silencio y expresé mi profunda simpatía. Ser protagonista no es fácil. Por la tarde solo tenía una clase. Al terminar, podía irme directamente a casa. A la hora, el chofer de la familia Sánchez vino a recogerme a la puerta de la escuela con el llamativo y presumido Bugatti negro del garaje familiar. Abrí la puerta y me subí al coche, y me quedé en silencio. El chofer miró por el retrovisor y me preguntó: «Señorito, ¿nos vamos?» Yo, espera un poco. Estaba pensando en Lorenzo, y en la conversación que acababa de tener con el sistema. La compasión me invadió de repente. Él no había hecho nada malo.
pero desde que nació estaba destinado a sufrir todo tipo de desgracias. Por supuesto, yo también tenía muy mala suerte. Un buenazo excesivamente bondadoso como yo se encuentra con el protagonista en su etapa más lamentable. No podía evitar compadecerlo y sentir lástima por él. Guardé silencio un buen rato, miré mi reloj de pulsera. Solo habían pasado 10 minutos desde que me subí al coche. Abrí la puerta y bajé, le dije al chofer que esperara un momento, él asintió y me preguntó a dónde iba. Sin volverme, hice un gesto con la mano y dije, a buscar a Lorenzo. Detrás del edificio de laboratorios de la escuela había un gran terreno. Originalmente era un campo experimental de la Facultad de Agronomía, pero luego no se utilizó y quedó abandonado. Allí fue donde encontré a Lorenzo. Cuando nuestros ojos se encontraron, ambos nos sorprendimos. Su aspecto era aún más lamentable que por la mañana. Como había llovido el día anterior, casi todo su cuerpo estaba manchado de barro húmedo del campo, desde los bajos de los pantalones, el cuello de la camisa, hasta el cabello, todo estaba desordenado. Tenía una herida en la espinilla, manchada de barro y sangre. En ese momento, se me ocurrió una comparación poco apropiada. Era como un cachorro callejero, sin hogar, atrapado en un aguacero torrencial. Tú, casi perdí la voz, lo miré fijamente y tras un largo rato logré preguntar, ¿qué te ha pasado? Lorenzo bajó la vista y se miró, titubeando inusualmente. Yo, no es nada. Su mirada se posó en mí, pero inmediatamente se desvió, inestable, como si no supiera dónde fijarse. Me peleé con alguien, dijo en voz baja, y sin querer, rodé hasta ese campo de pruebas abandonado. Bien, un cachorro amante de las peleas. Se peleó y acabó revolcándose en el barro. Un perfecto candidato al fracaso. Asentí, indicando que lo sabía. Si no es nada, vete a casa rápido, el chofer nos está esperando. Dicho esto, lo dejé allí, me di la vuelta y me fui primero. Pero apenas había caminado 2 pasos, me di cuenta de que Lorenzo no me seguía. O más bien, no podía seguirme. Me detuve y me volví. Vi a Lorenzo unos pasos detrás de mí, con la cabeza gacha, caminando muy lentamente, cojeando como si estuviera lisiado. Al notar mi mirada, también se detuvo. Fruncí el ceño y dije, date prisa. Él alzó la vista, me miró con extrañeza, sin decir palabra, y rápidamente bajó de nuevo la cabeza. Bajé un poco la mirada y la posé en su espinilla. Ah, esa herida llena de barro y que aún seguía sangrando. ¿Cómo se me había olvidado? Suspiré en silencio, como un padre desesperado por un hijo problemático. Me acerqué a Lorenzo, levanté la mano y le pellizqué la mejilla. Buena textura. Retiré la mano y, resignado, le dije, en ese caso, te llevaré a la espalda. 19. Ya me había rebajado a hacer el trabajo pesado, dispuesto a servirle temporalmente de transporte gratuito. Me planté delante de Lorenzo y me incliné, pero él, en cambio, se puso tímido y durante un rato no hizo ningún movimiento. Agité la mano hacia atrás y dije, súbete. Desde atrás llegó un sonido muy débil. No quiero, pero, ¿qué tiene de malo que te lleve a la espalda, mocoso? ¿Acaso perderás un trozo de carne por dejar que tu enemigo te lleve? De repente, sentí que un fuego irracional estallaba en mi cabeza, me enderecé y lo miré. ¿No quieres? ¿Qué es eso de no quieres? Aquí, aparte de mí, ¿hay alguien más dispuesto a ocuparse de ti? Sin esperar su respuesta, me respondí a mí mismo, no, todos están esperando para reírse de ti. Así que, ¿qué puedes hacer? Por mucho que no quieras, ahora solo puedes contar conmigo para que te lleve a casa. ¿O prefieres caminar tú solo? Cojeando así. Solté una risa burlona, con tono despectivo. Llegarás a casa al amanecer. Ya me había mentalizado para que me respondiera, aunque tenga que arrastrarme hasta casa, no necesito que me lleves. Pero Lorenzo solo me miró en silencio un buen rato. Finalmente, murmuró en voz baja. ¿Yo? Escondió las manos a la espalda. Estoy sucio. ¿Tú estás limpio? Dijo, temo mancharte. Era innegable que Lorenzo estaba muy sucio. Se había revolcado en el barro durante la pelea, y su camisa blanca, ya maltratada en el bar, ahora tenía manchas grises por todas partes. Incluso su cara parecía sucia y cubierta de polvo. Lo miré y tras un rato, suspiré lentamente. No importa, podemos lavarlo al volver. No me importa que estés sucio. De nuevo me incliné frente a él. Suere. Cuando Liu Bei invitó a Zhu Lian a unirse a él, solo tuvo que visitar su cabaña 3 veces. Y esta ya era mi segunda vez inclinándome. Si aún se resistía, lo dejaría allí de verdad. Por suerte, Lorenzo vaciló un momento, y finalmente se acercó lentamente, lo subí a mi espalda. Dudó un par de segundos y luego rodeó lentamente mi cuello con sus brazos. Espera. Sus manos sucias rodeando mi cuello. Me detuve de inmediato, intentando apartar la cabeza, y le grité en voz baja, aléjate de mí. Sus manos se tensaron al instante, pero no me soltó. Pero si no te abrazo, me caeré. Dijiste que no te importaba que estuviera sucio. Apreté los dientes, pero no te he dado permiso para que me toques el cuello con tus zarpas sucias. Entonces Lorenzo, aprovechando su ventaja, no solo me abrazó,
sino que también apoyó la cabeza en mi hombro. «Ya me estás llevando», susurró en mi oído. «Déjame abrazarte un poco más». Quise decir que al menos la ropa cubría otras partes, pero el cuello estaba al descubierto, sin ninguna protección. ¿Y el cuello es una zona tan íntima? ¿Se puede abrazar y tocar así, tan a la ligera? No tiene sentido de los límites, pero pensándolo mejor, desistí. No dije ni una palabra de lo que pensaba, y seguí cargándolo en silencio. Al cabo de un rato, el sistema apareció y me golpeó en la cabeza. «Te advierto, un villano no carga al protagonista herido y lo lleva a cuestas. Esta es la enésima vez que te sales del personaje hoy, no puedo seguir haciéndome el desentendido». Le respondí mentalmente con indiferencia. «Ay, lo sé, lo sé. Y si lo sabes, ¿por qué no lo dejas en el suelo de inmediato?» Yo bajé la mirada y vi justo la espinilla herida de Lorenzo, ensangrentada. Su piel era blanca, y cualquier herida pequeña se veía especialmente notable, y más aún una herida larga y profunda como esa, que parecía simplemente aterradora. Pobre protagonista, tan joven, y siempre herido, o camino de estarlo. En realidad, lo menos fuera de lugar sería dejarlo allí ahora mismo, darme la vuelta e irme, o darle un par de patadas antes de irme. Pero ¿quién me mandaría a mí ser un condenado buenazo? Incapaz de hacer algo así. Así que me tragué las palabras que iba a decir, y no solo no dejé a Lorenzo a mitad del camino, sino que ajusté los brazos y lo subí un poco más sobre mi espalda. El sistema, sin palabras, finalmente solo dijo: «Pero salirse del personaje conlleva un castigo». Me detuve y le pregunté: «¿Qué castigo?». El sistema pareció responder brevemente algo, pero no lo oí con claridad, porque Lorenzo, de repente, inclinó ligeramente la cabeza hacia la izquierda, acercándose a mí más que antes. Su cabello negro, mezclado con el olor de su champú, me rozó suavemente la mejilla, y pareció reírse levemente, diciendo: «Hermano mayor, hueles muy bien». «¿20? No tengo por costumbre usar perfume ni colonia». Simplemente absurdo. ¿Y qué imagen es esta, con el protagonista encima del villano alabando lo bien que huele? Parecía que hasta el sistema no podía soportar verlo, y cerró silenciosamente la ventana de chat en mi cabeza. Profundamente avergonzado, apreté los dientes y di una palmada fuerte en la espalda baja de Lorenzo, diciéndole que o se callaba o se bajaba de mi espalda. «Oh». Lorenzo obedeció y respondió. Volvió a colocar correctamente su cabeza sobre mi hombro y pronto se quedó completamente callado. Cuando llegamos al coche y me disponía a dejarlo, descubrí que se había quedado dormido. Su respiración era uniforme, pero tenía el ceño fruncido con inquietud, y sus pestañas se agitaban de vez en cuando. Las palabras «despierta» estuvieron a punto de salir de mis labios. Tras una pausa de 2 segundos, al final no tuve corazón para despertarlo. Pedí al chofer que me ayudara a subirlo con cuidado al asiento trasero del coche. Quizás había una razón para decir aquello. La gente siempre anhela infinitamente lo que no puede obtener o poseer. Yo mismo era una farmacia andante, desde que tenía uso de razón hasta el día que cerré los ojos. El lugar donde más estuve fue el hospital. La salud era algo que anhelaba toda mi vida. Así que, si no me hubiera transportado al cuerpo de Javier, si no me hubiera visto obligado a tratar mal al protagonista según la personalidad del villano, si yo mismo, tal cual era, me hubiera presentado ante Lorenzo, ¿cómo lo habría tratado? Apreté con fuerza las manos y cerré los ojos. Un cuerpo sano y hermoso, lleno de una vitalidad juvenil e infinita. Para mí, tenía un atractivo mortal. ¿Cómo podría haber sido capaz de golpearlo siquiera una vez? En el fondo, sentía por él una lástima que ni yo mismo era consciente en ese momento. Mis pensamientos volaron lejos, y finalmente se interrumpieron con un suave golpe. Me volví y vi que era Lorenzo, que se había dormido apoyado en la ventanilla del coche y había golpeado accidentalmente la cabeza contra el cristal. Sin saber por qué, me acerqué un poco a él y extendí la mano para acolchar su cabeza. El coche se sacudió, mi mano rozó sin querer su rostro. Entonces Lorenzo, con las pestañas temblorosas, despertó. Primero me miró a mí, luego vio mi mano, que no había tenido tiempo de retirar, y su expresión estaba llena de confusión. «¿Hermano mayor? Cállate». Giré rápidamente la cabeza hacia adelante y retiré la mano. Hasta que el coche llegó a su destino, no lo miré ni una vez más. 21. Al llegar a casa, le dije a Lorenzo que subiera solo a su habitación. No tenía intención de ayudarle o cargar con él. Después de todo, solo le quedaba ese corto trayecto, podía valerse por sí mismo, ser un lisiado con fuerza de voluntad. Cojeando solo, podía llegar arrastrándose. Lo dejé en el salón, di la vuelta y subí las escaleras primero. Pero justo cuando llegaba al pasillo del segundo piso, de repente, se nubló mi vista, seguido de un mareo abrumador y oleadas de náuseas en el estómago. En ese instante, pareció que me arrancaban todas las fuerzas del cuerpo, sentí que ni siquiera podía mantenerme en pie, así que me incliné rápidamente y apoyé una mano en la pared para sostenerme. Me quedé quieto en el mismo lugar un buen rato, hasta que por fin tuve fuerzas para llegar a mi habitación, cerrar la puerta de golpe y dejarme caer sobre las mantas. La molestia había llegado de repente,
Aún no había tenido tiempo de averiguar qué me pasaba. Por suerte, el sistema pronto apareció y me golpeó. Felicitaciones, anfitrión. Debido a que tu comportamiento de preocupación hacia el protagonista se desvía gravemente del personaje de villano, ahora se te aplicará un castigo por OOC, fuera de personaje. El castigo incluye, entre otras cosas, la duración del castigo es de media hora. En realidad, solo es un poco de sufrimiento físico. Ánimo, puedes superarlo. Apreté los dientes con fuerza, el sudor frío brotaba de mis sienes debido al dolor, y no tenía tiempo para prestarle atención. El sistema añadió inmediatamente, sin embargo, también hay una buena noticia. Actualmente, la malicia del protagonista hacia el villano Javier ha disminuido mucho. El progreso de la misión es bueno. Una vez que termine esta ronda de castigo, el anfitrión obtendrá el derecho a desviarse ligeramente del personaje sin recibir ningún castigo. Bueno, algo positivo dentro de la desgracia. Después de soportar con dificultad esa media hora, cuando me bajé de la cama, las piernas me temblaban. Apenas me estabilicé, y mientras me preparaba para ir a ducharme, oí unos golpes cortos y suaves en la puerta. Entonces, la voz de Lorenzo llegó desde el otro lado de la puerta. «Hermano, ¿puedo pasar?» No sabía desde cuándo. Ya no me llamaba por mi nombre completo, Javier, sino que me llamaba, hermano. Me acerqué y abrí la puerta, y vi a Lorenzo de pie frente a mi habitación. Después de todo ese tiempo, aún no le habían curado la herida de la pierna, que seguía sangrando, e incluso no se había cambiado los pantalones. Al ver esto, fruncí inmediatamente el ceño. Lo miré y le dije con muy mal tono. «¿A qué has venido?» «Yo, contra todo pronóstico», dijo, «quería verte». Fruncí aún más el ceño. «¿Qué hay de mí para ver? Cuando subías las escaleras antes, tenías muy mala cara». Hizo una pausa y añadió, «ahora también». Me quedé paralizado. No muy lejos de la entrada estaba el baño de la habitación. Me desvié hacia él, abrí el grifo del lavabo y me lavé la cara con agua fría. Al cerrar el agua, levanté la cabeza y me vi pálido como un fantasma, con el pelo de la frente y las sienes mojado por el agua, junto con unos ojos un poco hundidos. Parecía un fantasma vengativo, de esos que acaban de salir de la tumba con tanto resentimiento que no pueden reencarnarse. «Hermano». Lorenzo, que esperaba fuera, me llamó de nuevo y preguntó, «¿Estás bien?» Salí y entonces vi que llevaba en las manos algunos medicamentos básicos para el resfriado y la fiebre, así como yodo, gasas y vendas para vendar heridas. Arqueé una ceja, no sin sorpresa, y pregunté, «¿Y esto?» «He venido a ver si estabas herido o enfermo». «No», dije, «no pasa nada, solo es que no he dormido bien». El daño que me hizo el sistema era un ataque mágico. No tenía heridas en el cuerpo, ni estaba enfermo. Una vez que lo superé, se acabó. Aparte de mi mala cara, no se notaba nada. Por suerte, ahora que los permisos habían aumentado, ya no tenía que preocuparme por salirme del personaje. Eché un vistazo a la pierna de Lorenzo, agarré su muñeca, lo tiré de mí dentro de la habitación y cerré la puerta de golpe. Durante todo el tiempo, estuvo obediente y tranquilo, dejándose manejar por mí. Hasta que lo senté al borde de la cama, me agaché, agarré sus espinillas con ambas manos y me preparé para subir el bajo del pantalón. Entonces, por fin, reaccionó e instintivamente encogió el cuerpo hacia atrás. «Hermano». Molesto, levanté la mano y le di una palmada en el muslo. «No te muevas». «Oh». Y entonces, efectivamente, ya no se movió. Me concentré, con la cabeza agachada, en vendarle la herida, pero durante el proceso podía sentir su mirada fija en mí. Cuando terminé, guardé todas las cosas, levanté la cabeza y le dije, «Listo. Acuérdate de cambiarte el vendaje a su tiempo, que no te toque el agua». Pero él seguía mirándome fijamente. Su mirada era tan intensa que ni siquiera pude terminar de decirle esas palabras. «Va». Aparté la mirada y me puse de pie, pero en el momento en que me disponía a darme la vuelta, él me agarró de la muñeca. «Hermano». Manteniendo la postura de agarrarme de la mano, de repente dijo con calma, «Desde hace un tiempo, tengo la sensación de que pareces otra persona. En realidad no eres el verdadero Javier, ¿verdad?» Sonrió. «No lo interpretas nada bien. Nunca había sido tan bueno conmigo. No te pareces en nada a él». Sus palabras me dejaron tan pasmado que me quedé paralizado al instante, casi completamente incapaz de articular palabra. Me quedé allí plantado, dejando que me sostuviera la mano, sin siquiera pensar en liberar mi mano de la suya. «Hermano». Entonces, como un animal pequeño, enterró su rostro en mi palma y lo frotó con suavidad, con apego y ternura. «¿Por qué has aparecido?» Cerró los ojos, sus largas pestañas temblaron ligeramente. «Nunca nadie había sido tan bueno conmigo. ¿Es que el cielo, al verme tan lamentable, te ha enviado para salvarme?» 22. Tengo que admitir que la vida privada de Javier era realmente agitada. Desde que me transporté dentro del libro, casi cada día tenía varios amigos invitándole a beber, apostar y divertirse. Siempre que podía, rechazaba las invitaciones, pero algunas eran imposibles de evitar y no me quedaba más remedio que aceptarlas. Esta mañana, cuando le dije al chofer que se preparara porque en un rato saldríamos,
Lorenzo me preguntó a un lado, ¿puedo ir contigo? Últimamente se había vuelto muy pegajoso, excesivamente dependiente. Estaba acostumbrado, y abrí la boca para decir, no, frunció el ceño, con aire herido. Así que cambié de opinión, está bien, pero en cuanto llegamos al lugar, me arrepentí. Porque la reunión de hoy era muy para adultos. Un grupo de jóvenes ricos sin restricciones, sin importar género u orientación, simplemente era una visión vergonzosa. La copa frente a mí se vaciaba y se llenaba una y otra vez. Poco después, Lorenzo, sentado a mi lado, me tocó suavemente la manga. Dejé la copa, bajé la cabeza, le cogí la mano para calmarlo y le dije, ya te dije que no vinieras. Si ya no quieres quedarte, vete primero, espérame en el coche, dentro de un rato. No pude terminar la frase, alguien me puso delante una caja llena de papeles. Te toca, señorito Javier. Esa persona me miró sonriendo, y luego miró a Lorenzo y arqueó una ceja. Tú y tu hermano también deberíais participar. Levantó la barbilla, agitó la caja que sostenía y dijo, ¿sacáis un número? Ahora este grupo estaba jugando al juego del Poki. La regla era que dos personas que sacaran el mismo número mordieran los extremos opuestos de una misma galleta Poki. El objetivo del juego era comerse la galleta, y ganaba quien llegara primero al otro extremo. Era un juego ambiguo y peligroso. Los dos participantes podían besarse fácilmente. Incluso si tenían suerte y no se besaban, la distancia entre ellos durante el juego era infinitamente cercana. Los amigos de Javier probablemente lo hicieron a propósito. Al final, Lorenzo y yo sacamos el mismo número. Fruncí el ceño, sin pensarlo, me preparé para rechazarlo. ¿Jugar a esto con mi hermano nominal? ¿Dónde quedaba la moral? ¿Dónde estaban los límites? ¿Y mi dignidad? Pero Lorenzo me miraba con anhelo y me tocó la manga otra vez, mostrándose ansioso por intentarlo. Yo, no pasaba nada. Me consolé pensando que solo era por seguir la corriente, un mero trámite. Incluso con la galleta en la boca, seguía diciéndome que solo era un juego, un mero trámite. Lorenzo tenía criterio, y yo también. No cruzaríamos los límites, nadie los cruzaría. Desafortunadamente, la realidad se alejaba por completo de lo que yo imaginaba y se lanzaba en una dirección completamente incontrolable. Cuando a la galleta le quedaba un pequeño trozo, Lorenzo de repente puso su mano en mi cintura y la apretó, cerró los ojos, mordió el resto de la galleta y luego, aprovechando la proximidad, se acercó directamente y me besó. Instintivamente levanté la mano y le empujé el pecho, y él obedientemente se apartó. Pero a los 2 segundos, cogió una copa de la mesa cercana, bebió un trago de vino y luego se acercó de nuevo, rozando ligeramente mis labios con los suyos. Aún quedaba en su boca sabor a vino tinto y un regusto dulce de la galleta rellena. Miré fijamente el guapo rostro de Lorenzo, tan cerca, mi mente estaba en blanco. Tú, estás loco. De repente, sonrió, entrecerró los ojos y me tocó la cara. Hermano, aprovechando su ventaja, se inclinó y me dio un beso en la mejilla. Te has sonrojado, qué adorable. Su voz era baja, llevaba un suave y agradable olor a gel de baño, y su aliento cálido rozaba mi cuello mientras hablaba. Me gustas. 23. Desde el día de aquel beso, Lorenzo parecía haberse transformado en otra persona, se había vuelto más pegajoso que antes, siempre siguiéndome y llamándome, hermano, a cada rato. Con solo que lo regañara un poco, fruncía el ceño y me miraba con aire lastimoso, como a punto de echarme a llorar en cualquier momento. Me daba tanta pena que no me atrevía a decirle ni una palabra más dura. Pero tampoco me atrevía a corresponderle en absoluto. Después de todo, según el desarrollo de la trama que yo conocía, probablemente, quizás, aparentemente, debería, tal vez, no era el protagonista. El verdadero receptor de la historia original era otra persona. ¿Quién iba a imaginar que Lorenzo se desviaría tanto, hasta el punto de mostrar un gran interés por mí? Acercándose el final del año, los padres de Javier volvieron a casa, porque el hijo pequeño del grupo GU iba a celebrar su fiesta de mayoría de edad, y la familia Sánchez también estaba entre los invitados. Si no recordaba mal, ese joven señor Geusun era el receptor principal de la historia original. Conmovedor. Había aparecido la pareja oficial de Lorenzo. Según la trama original, el primer encuentro entre Lorenzo y Geusun era en esta fiesta de mayoría de edad. A partir de entonces, durante años, ambos se entrelazarían hasta conocerse y amarse, todo comenzando desde este primer encuentro. Sus sentimientos desviados siempre volverían al camino correcto. Yo solo era un mero espectador. En el banquete, las copas chocaban y las sombras se deslizaban entre perfumes y vestidos. Mi copa de champán se vació por tercera vez. Sin razón alguna, me sentía irritable, me despedí de mis padres y me levanté para ir a la sala de descanso. Total, hoy era el escenario de los dos protagonistas, yo esperaría a que terminara el banquete y luego volvería a casa con ellos. Pero apenas cerré los ojos, en menos de 2 minutos, la puerta de la sala de descanso se abrió de nuevo. Abrí lentamente los ojos y vi a Lorenzo de pie en la entrada, y antes de que pudiera reaccionar, ya se había acercado al sofá de la sala de descanso, se inclinó, me abrazó, enterró el rostro en mi cuello y,
Sin decir palabra, me besó y se restregó contra mí, su cabello negro rozándome la mandíbula, provocando una sensación suave y ligeramente cosquillante. No pude soportarlo más y le grité, Lorenzo. Me esforcé por retroceder. Quítate de encima, pero él no tenía ninguna intención de hacerlo. Agarré su pelo para quitármelo de encima, pero temí hacerle daño, así que pronto solté la mano. ¿Por qué te restriegas así? Eres un perro. Temiendo que alguien nos oyera, bajé la voz. Suéltame. No soltaré. Me dio otro beso en la barbilla antes de levantar la cabeza para mirarme. ¿Cómo es que estás aquí? Te he estado buscando mucho tiempo. Fruncí el ceño. ¿Para qué me buscas? Si no me equivocaba, según el desarrollo normal, Lorenzo debería estar ahora con Geusun. Pensando en eso, hice una pausa y le pregunté, ¿has visto al joven señor de la familia Geu? Lo he visto, ¿y qué? Parecía muy descontento, frunció el ceño y me pellizcó la mejilla. Mientras estamos juntos, no menciones a otros. Esto no estaba bien. Habiendo visto a Geusun todavía tenía ánimo para buscarme a mí. Parecía un error. No estaba seguro, mejor esperar a ver. En mi mente, llamé frenéticamente al sistema para que apareciera, me distraje y, sin querer, solté en voz alta lo que pensaba. ¿No te gusta? ¿Quién? Lorenzo se quedó desconcertado. Geusun. Al darme cuenta de lo que había preguntado, quise darme 2 bofetadas. Fingiendo calma, desvié la mirada. Nadie. Te he oído. Pasó suavemente la yema del dedo por el rabillo de mi ojo. No me gusta. Se acercó a mí, pegajoso y dulce como un chicle, y me dio otro beso en el ojo. Solo me gustas tú, hermano. Dios mío, ¿qué clase de desarrollo era este? Por suerte, el sistema finalmente llegó tarde, y tras un análisis, me dijo serio. Es realmente extraño. Según la trama, debería haber mostrado un gran interés por Geusun al primer vistazo. Esto está establecido en el libro original y generalmente no cambia. Pero como ves, su reacción al ver a Geusun fue muy indiferente. Solo se puede decir que es porque el protagonista ha escapado del control de la trama, y su conciencia propia ha influido en sus pensamientos y acciones. Que le guste Geusun es una configuración de la trama. Que le gustes tú, es su propia elección. Incrédulo, levanté bruscamente la mirada y me encontré con esos ojos negros y hermosos de Lorenzo. ¿Una elección propia? ¿Por mí? Me mordí el labio inferior, sin saber cómo reaccionar en ese momento. De repente, el sistema habló con irritación. Y la próxima vez que te enredes con él, no me llames. Hoy ya es San Valentín en el mundo real, y estoy de mal humor. No tengo ganas de ver eso. Oh, lo siento, dije secamente. Entonces, desconecta. El sistema se fue refunfuñando. Después de otro largo silencio, levanté la mano y tiré suavemente de la ropa de Lorenzo. Con voz áspera, le pregunté, ¿de verdad me quieres? No lo dudó y asintió. Sí. ¿Qué tipo de cariño? Entonces esbozó una sonrisa, como si hubiera oído algo extraño y divertido, y sus ojos se llenaron de alegría. ¡Qué pregunta tan rara! ¿Acaso hay algún hermano normal que se eche encima de su hermano mayor y lo bese? ¿Qué otro tipo de cariño podría ser? Bajó la cabeza, acercándose un poco más. Su voz era suave, pero cada palabra era clara y distinta. El tipo de cariño con el que quiero acostarme contigo. ¿Y tú? Me preguntó. Hermano, antes dijiste que te gustaba. ¿Era verdad? ¿Era verdad? El primer día que lo vi, sin duda, que dijera que me gustaba era falso. Pero ahora, ¿podría realmente dar una respuesta negativa? Después de un largo rato sin obtener respuesta, bajó de nuevo la cabeza y me besó, esta vez directamente en los labios, conquistando territorio, robando el aliento. Aturdido, pensé vagamente. Quizás fue esa noche cuando él, con un montón de medicamentos, vino sigilosamente a la puerta de mi habitación. En la penumbra de la noche, sus ojos mostraban claramente preocupación y cuidado. Quizás fue por ese beso. Quizás fue cuando de repente me preguntó, en realidad no eres el verdadero Javier, ¿verdad? Y ahora, él dice, no me gusta, solo me gustas tú. Era una sensación, de ser elegido, de ser visto. Quizás las condiciones para que surjan el enamoramiento, el cariño, el amor, en realidad no son tan estrictas. En ese momento, solo podía sentir como mi firme ideal de completar la misión e irme de inmediato se tambaleaba. Está bien, me rendí. Agarré fuertemente su manga, relajé la mandíbula y levanté ligeramente la cabeza. Esa fue mi respuesta. Él detuvo su movimiento, sus ojos se abrieron un poco más, y pronto me abrazó con más fuerza, profundizando el beso. Nuestros alientos se entrelazaban, mezclados con la tenue luz, urgentes y ambiguos. El día, la noche y el tiempo fluían sin cesar, desvaneciéndose. Y solo la luz de la luna de aquella noche era excepcionalmente suave y clara. Fin del texto principal. Apéndice 1. Anoche no pegué ojo en toda la noche. Lorenzo me aseguraba una y otra vez que sería la última vez, pero él repetía una y otra vez. Al día siguiente, él fue a clase y yo tuve que pedir permiso. Acostado en la cama, arropado hasta la cabeza, el sistema apareció para charlar conmigo. Este sistema es, en realidad, un sistema de sanación.
El personaje del villano Javier es uno de los factores importantes que causan el trauma psicológico de Lorenzo en su juventud. Incluso si al final Javier muere a sus manos, las cicatrices psicológicas que le causa siguen siendo imborrables, hasta el punto de afectar el resto de su vida. Precisamente tú, que desde pequeño has estado plagado de enfermedades graves, anhelas mucho la salud, y además, eres de buen corazón. Así que el sistema te eligió para que te transportaras al cuerpo de Javier y cambiaras su destino final de morir, a manos del protagonista. Esto también ayuda a eliminar las cicatrices psicológicas de Lorenzo. Y acertamos. Que él se enamore de ti significa que no te matará. ¿Qué manera más original de lograrlo? Yo, dije, entonces, después de que termine la misión, ¿puedo quedarme en este mundo? Sí, como dije, somos muy humanos. Bien. Mirando al techo, dije suavemente, entonces no me iré. 2. Otra noche de insomnio. Después del hecho, me acurruqué en el brazo de Lorenzo, dejando que me diera un beso de vez en cuando, y levanté la mano para tocar su rostro. Lorenzo, sonreí, de repente, me emocioné, tu nombre es realmente bueno. El viento surge de lo insignificante, las olas se forman entre pequeñas ondulaciones. Él agarró mi mano y me preguntó en voz baja, ¿y tú, cómo te llamas? Sabía que yo no era Javier. Apreté los labios y no dije más, di la vuelta y me cubrí la cabeza con la manta. 3. Al despertar, me encontré tumbado en una cama de hospital. El diseño familiar, el alféizar familiar, las plantas verdes familiares, el olor a desinfectante familiar. Esta era la habitación de hospital del primer hospital municipal donde había pasado muchos años. Había vuelto al mundo real. Mi primera reacción fue, ¿dónde está Lorenzo? Antes de que pudiera entrar en pánico, la puerta de la habitación se abrió y Lorenzo entró con un vaso de agua caliente. Hermano, me dio el agua, se sentó a mi lado y dijo sonriendo, ya sé cómo te llamas. En la tarjeta de la cama estaba tu nombre. Shane. Su sonrisa se hizo más profunda. Me gusta mucho. Yo, ¿a quién le importa si te gusta o no? Me llames como me llames, ese es mi nombre. 4. Como ya había vuelto al mundo real, el sistema podía comunicarse directamente conmigo por teléfono. ¿Esto? El sistema dijo con fastidio al otro lado del teléfono, ¿por qué habéis vuelto los dos al mundo real? Esto es puramente un error, un error. Es un gran fallo técnico nuestro. Vaya error más grande. ¿Y ahora qué? El sistema suspiró profundamente. Lo siento, parece que no podemos devolveros. Podemos solucionar los problemas de empadronamiento y estudios de Lorenzo. ¿Le vendría bien a usted acogerlo? Alcé la vista, miré a Lorenzo y mordí un trozo de manzana que él había cortado y me ofrecía en un tenedor. Bastante hacendoso. Sí, dije con falsa reticencia al teléfono, acepto. 5. El día del cumpleaños de Lorenzo. Volvió a casa muy pronto. Y luego me enseñó las cadenas que había encargado especialmente. Me asusté, di un paso atrás y lo miré como si fuera un completo desconocido. ¿Qué quieres hacerme? Bajó los ojos, sus pestañas temblaron y dijo con tono lastimero. Es que quiero que me hagas algo a mí. Hermano, esta noche póntelas tú. ¿Esta vez, me dejas? En el futuro, te haré caso en todo. Solo esta vez. Por favor, hermano. Por naturaleza, no sé rechazar a la gente. Y más si quien me lo pide es él. Así que esa noche, realmente le puse yo mismo las cadenas a Lorenzo. Cuando no podía soportarlo, tiraba de las cadenas para que fuera más suave. Pero después de tirar, él se esforzaba aún más. Salvaje. 6. El día de su 7º cumpleaños. Lorenzo veía a su papá y mamá por última vez en la vida. Estaban muy ocupados con el trabajo y no podían acompañar al niño en su cumpleaños. Solo podían acariciar la cabeza del pequeño antes de irse, levantarlo, darle un beso en la mejilla y decirle algo bonito. Lorenzo, pórtate bien, ¿vale? Mamá y papá volverán pronto. Cuando volvamos, te celebraremos el cumpleaños. Entonces sacaremos unos días para llevarte de viaje. La última vez dijiste que querías ver el mar, ¿verdad? Pero sufrieron un accidente, y nunca regresaron. La tan esperada promesa se convirtió en humo. Lorenzo se quedó huérfano. Más tarde, tras algunas gestiones de la familia Sánchez, se convirtió en su hijo adoptivo. Lorenzo no sabía nada sobre la trama ni los personajes. Cuando era tan pequeño, no podía entender por qué Javier lo odiaba tanto, por qué vivir era tan agotador, por qué nunca podía obtener lo que deseaba, por qué siempre perdía lo que tenía. ¿Tenían respuesta a esas preguntas? Nadie le dio una respuesta, y así, solo, pasó muchos años en casa de los Sánchez. A los 18 años, Lorenzo vivía en una mansión de los Sánchez, vestía ropa de marca. Las heridas en su cuerpo, que nadie veía, se acumulaban, nuevas sobre antiguas. No mortales, no lo mataban, pero dolían de verdad. El sufrimiento parecía no tener fin. Bueno, ¿qué más daba? Si no podía vencerlo, al menos podría esconderse. ¿Y si mejor no vivía? Buscó un cuchillo, se cortó las muñecas, se metió en la bañera,
Abrió la ducha y dejó correr el agua fría, luego cerró los ojos. La sangre que perdía se llevaba su temperatura corporal, el agua fría se acumulaba cada vez más. Un frío que calaba los huesos. El suelo estaba devastado, todo era un desastre, la sangre roja resultaba desgarradora. Al siguiente instante, abrió los ojos. Ante él no había cuchillo, ni sangre, ni la bañera blanca. El dormitorio estaba tranquilo, con una lámpara de pie cálida y amarilla encendida. A su lado, la persona dormía profundamente, claramente inconsciente, ni siquiera con los ojos abiertos. Bajo las mantas, tanteando, agarró la mano de Lorenzo con una de las suyas. ¿Otra vez has tenido una pesadilla? Ya pasó, estoy aquí. Su voz era muy suave, como consolando a un niño, y su otra mano, fría, se posó suavemente en la frente de Lorenzo. Una caricia en el pelo, que el susto se lleve el viento. Sí, todo había pasado. Lorenzo se giró y lo abrazó, pensando con claridad. Todo había pasado. Ahora alguien me quiere. Y yo también lo quiero a él. Fin del apéndice.